A ver, ¿cómo es posible que un chaval que nace en la pobreza más absoluta, con un padre que era un ladrón y una madre que no sabía ni leer ni escribir, acabe siendo la persona más rica de la historia moderna? Es que parece de película. Pues esa es la increíble historia de John D. Rockefeller, y vamos a desgranar los principios que usó para construir una fortuna, bueno, casi inimaginable. Para que nos pongamos en situación, la escala de esto es una auténtica locura. Si hoy se junta la fortuna de las 15 personas más ricas del mundo, la de todas ellas, no se llegaría a igualar lo que este hombre amasó. Es alucinante. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué demonios sabía él que los demás ignorábamos? Pues para entenderlo, vamos a hacer un viaje por su vida, dividido en 5 etapas clave. Primero, veremos los cimientos de su carácter. Luego, seremos testigos de cómo construyó su imperio. Veremos cómo convirtió una derrota en su mayor victoria. Y al final, intentaremos descifrar ese código Rockefeller que resume toda su filosofía. Todo empieza en un hogar roto, hundido en la miseria más absoluta. Rockefeller no tuvo para nada un comienzo fácil. Su entorno era, una sentencia de fracaso para casi cualquiera. Pero fue precisamente ahí, en ese fango, donde empezó a forjar ese carácter de acero que lo definiría toda su vida. Es que desde muy niño su mente ya funcionaba de otra manera. Mientras los otros chavales jugaban, él se dedicaba a pintar piedras para venderlas como si fueran de oro. Y ojo, le vendía caramenos a sus propios hermanos y a los compañeros de clase. Esto no era un juego para él, era su primer negocio. Y con eso, sin darse cuenta, aprendió la primera gran lección que marcaría su vida. Se dio cuenta de que hacer dinero no era un privilegio de cuna, sino una habilidad que se podía aprender. Entendió algo fundamental. Si sabes vender, el dinero deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que atraes. Da igual de dónde vengas. Y esta mentalidad, claro, la llevó a su primer empleo. Consiguió un puestecillo de auxiliar contable y se entregó en cuerpo y alma. O sea, nada de salir, nada de bares, cero distracciones. Las biografías hablan de una disciplina casi militar, con jornadas de trabajo que hoy serían impensables, de 7 de la mañana a pasadas las 10 de la noche. Una barbaridad. Aquí es donde se consolida su segundo pilar. Para Rockefeller, la riqueza no era cosa de suerte, ni mucho menos. Era el resultado directo de un sacrificio que la mayoría sencillamente no está dispuesta a hacer. Comprendió que los ingresos extraordinarios exigen un esfuerzo extraordinario. Años de privaciones y un trabajo casi sobrehumano eran la moneda con la que se compraba el éxito. Después de casi 5 años absorbiendo cada lección, cada número, cada estrategia como empleado, Rockefeller sintió que esa fase de aprendizaje ya había terminado. Había acumulado todo el conocimiento que necesitaba. Era el momento de dar el salto. Ya no iba a trabajar para el sueño de otros. Era la hora de construir su propio imperio. Y no se quedó esperando al momento perfecto, ese que nunca llega. Junto a un compañero, usó esos 5 años de experiencia en el sector para montar su primer negocio, comercio de granos y materias primas. Su tercer principio era clarísimo. No hace falta un plan infalible. Lo que hace falta es experiencia. La experiencia es la única señal que te dice que estás listo para empezar. Pero lo que de verdad lo diferencia de un simple hombre de negocios es que nunca se conformó. Su negocio de granos era un éxito seguro, estable. Cualquiera se habría quedado ahí, tan tranquilo. Pero él vio una ola gigante formándose en el horizonte. ¿Y qué hizo? Vendió su participación en lo seguro para apostarlo todo a una industria nueva, volátil y muy arriesgada, el petróleo. Todo por la insaciable demanda de queroseno para iluminar las ciudades. Esta jugada maestra ilustra a la perfección su cuarto principio. Rockefeller entendió que el conformismo es la tumba del crecimiento. Siempre estaba con un ojo en el presente y el otro en el futuro, buscando la siguiente gran oportunidad. Sabía que los mercados son como el mar, cambian sin parar, y el que no se adapta se ahoga. Y a medida que su riqueza crecía y crecía, pasaba algo increíble. Su estilo de vida no cambiaba ni un ápice. Se hizo famosísimo por su austeridad extrema, hasta el punto de ser conocido por dejar propinas de apenas unos céntimos en los restaurantes. Imagina la decepción de los camareros. De aquí sale su quinto principio, que es fundamental. Hay que tratar al dinero con el mismo respeto cuando se tiene en abundancia que cuando no se tenía. Evitó por completo la inflación del estilo de vida y no despilfarró su capital en tonterías. Para él el dinero era una herramienta para construir, no para presumir. Con su capital bien preservado y creciendo sin parar, se dispuso a conquistar la industria petrolera, pero no con fuerza bruta, sino con una precisión casi de cirujano. Y para ello aplicó un kit de herramientas estratégicas, con 3 tácticas clave. Lo primero, el control de los números. Su sexto principio es cristalino. El primer fichaje de la empresa tiene que ser un contable. ¿Por qué?
porque un negocio nuevo, según su visión, le debe dinero a la inversión inicial. Y hasta que esa deuda no esté saldada, el negocio está en números rojos. Solo un profesional puede gestionar eso para asegurar la rentabilidad. Segundo, tener la visión para cambiar las reglas del juego. Cuando el magnate de los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt, intentó acorralarlo controlando el transporte, Rockefeller no luchó en su terreno, hizo algo que nadie se había ni imaginado. Inventó los oleoductos. Con esta jugada revolucionaria, no solo se independizó de Vanderbilt, sino que se convirtió en el dueño absoluto de su propia cadena de suministro. Brutal. Y tercero, la elección de los socios. Su regla era férrea, innegociable. Solo se asociaba con gente que aportara un valor igual o superior al suyo. No creía en las alianzas por amistad o por conveniencia. Cada persona en su círculo debía ser un motor que impulsara el crecimiento de la empresa, no un ancla. Con estas estrategias, su empresa, la Standard Oil, llegó a controlar el 90% del petróleo en Estados Unidos. Era tan grande que el propio gobierno estadounidense lo demandó por monopolio. Parecía el fin del camino, pero fue justo entonces cuando Rockefeller hizo su jugada más brillante. Perdió el juicio. Lo forzaron a desmantelar el imperio que había construido con sus propias manos. Para cualquiera, habría sido una derrota total, humillante. Pero entonces, la historia dio un giro de guión. Llegó la gran crisis financiera de los años 20. El pánico se apoderó de los mercados. Y mientras todo el mundo vendía desesperado, Rockefeller, con todo el capital fresquito de la venta forzosa, hizo justo lo contrario. Compró masivamente acciones a precios de saldo. Cuando el mercado por fin se recuperó, su fortuna no solo había vuelto, se había multiplicado por 15. Había perdido una batalla para ganar la guerra. Y esto nos revela su noveno principio, y quizás el más poderoso de todos. Nada de quejas, cero autocompasión. En medio del mayor revés de su vida, cuando el gobierno lo había puesto de rodillas, él no vio un final, vio la mayor oportunidad de su carrera. Vio la puerta que la crisis abrió y que nadie más estaba viendo, y la atravesó sin dudarlo un segundo. Por supuesto, esta hazaña no fue suerte. Fue el resultado de su 10º principio, la educación financiera. Su profundísimo conocimiento de la economía y las inversiones le permitió entender lo que estaba pasando y actuar con una precisión quirúrgica, mientras el resto del mundo entraba en pánico. Así que, al final, la historia de John D. Rockefeller no va solo de dinero, es la historia de un código, de un conjunto de principios que convirtieron a un niño sin recursos en un auténtico genio financiero. Este es el código Rockefeller. Y no es solo una lista de trucos para hacer dinero, es una filosofía de vida completa. Entrelaza la disciplina de un monje, la visión de un estratega, la prudencia de un contable y la mentalidad de un guerrero que, encima, prospera en la crisis. Un manual completísimo para construir un imperio desde la nada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. ¿Qué es más difícil, ganar una fortuna o tener el carácter necesario para conservarla? La vida de Rockefeller demostró que ambas cosas son increíblemente difíciles, pero su legado sugiere algo más profundo. Aunque ganar la fortuna requiere estrategia, es el carácter, forjado en la adversidad, lo que de verdad permite no solo conservarla, sino multiplicarla.